Y estamos con nuestra última invitada de hoy, con la abogada Sabrina Cartavia, que es integrante de la Red de Mujeres y de Ni Una Menos. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Sabrina, yo decía anteriormente que, bueno, que las mujeres están teniendo un grado de organización muy grande. Y paralelamente cada vez son más los casos de violencia, muchos terminan en femicidio, pero esta violencia hacia la mujer, ¿a qué atribuís estas dos cuestiones? Bueno, por empezar, hay una realidad y es que el mundo en general se está volviendo un lugar más hostil para las mujeres. En el bloque pasado, por ejemplo, hablaban de la situación de Trump. Trump es un gran enemigo de las mujeres y gana las elecciones con una campaña fuertemente misógina. Y esto, digamos, que sucede en la Argentina no es patrimonio solamente de nuestro país, es algo que está sucediendo en la región y también a nivel mundial. Entonces, lo que nos está pasando en Argentina debe leerse en el contexto internacional y también regional. Sin embargo, Argentina... ¿Pero las mujeres también están organizando a nivel internacional tanto como en la Argentina? Sí, bueno, de hecho, si nos ponemos a pensar, la primera manifestación masiva que se hizo inmediatamente después de que asumió Trump fue la Women's March en Estados Unidos, que fue una de las más convocantes para lo que es Estados Unidos, donde es una sociedad que no está acostumbrada a movilizarse en la calle como es Argentina. Más de 1 millón de mujeres se desplazaron para ir a Washington a protestar en contra de las políticas que venía anunciando Trump. En la Argentina pasa lo mismo, las mujeres están movilizadas. Argentina es punta de lanza a nivel regional de esta movilización que llevamos adelante, que tiene réplicas en toda la región. De hecho, este año estamos yendo a la construcción de un 3 de junio regional porque de la misma manera que se inició en el 2015 Ni Una Menos en la Argentina, regionalmente también hubo muchos países como México, Perú, Uruguay, Chile, que se plegaron a estas acciones y después de la experiencia de haber construido el 8 de marzo a nivel internacional, donde Argentina fue justamente el país con mayor protagonismo y también mayor fuerza en la calle, estamos yendo justo a la construcción de ese 3 de junio a nivel regional. Pero ahora bien, situándonos en la Argentina, estamos en un momento donde las mujeres estamos cada vez más organizadas, donde estamos reclamando algo que nos corresponde por derecho, que es vivir una vida libre de violencias, pero donde encontramos que desde la explosión que tuvimos en el primer Ni Una Menos, ese 3 de junio de 2015, a hoy en día las respuestas de las instituciones, de las políticas públicas y de los 3 poderes legislativos son escasas, pobres o simplemente son manifestaciones, como decirlo, por la galería, ¿no? Para demostrar que algo se hace porque justamente hay tanto respaldo en la calle y hay tanta efervescencia por parte de las mujeres y en las organizaciones sociales donde somos parte, que algo tienen que decir, pero sin embargo no hacen nada. Y esto es muy notorio. Y ahora, respecto puntualmente a tu pregunta sobre la avanzada de la violencia, la entendemos como un mecanismo lógico. Justamente si nos ponemos a pensar en cómo se estructura la violencia desde un punto de vista social, entendemos que frente a los desafíos que están llevando adelante las mujeres, al desafiar una estructura de poder, justamente la violencia que tienen que aplicar sobre nuestros cuerpos para volver a ponernos en aquel lugar de sumisión que ya no toleramos, es cada vez más grande. Exactamente es lo que está pasando. Lo que nosotros entendemos es que hay un movimiento disciplinador. Y eso es lo que vemos que redunda en mayores niveles de violencia. Primero, que están más visibilizados, que las mujeres están poniendo más límites, que se animan a decir que no, que se animan a salir de relaciones violentas o a plantearse la posibilidad de salir de relaciones violentas, pero que justamente ahí vemos las falencias que tenemos desde el punto de vista institucional y estatal. En todos estos años la principal política pública fue decirle a las mujeres que denuncien la violencia. Ahora, nunca nadie se puso a pensar que cuando una mujer rompe el cerco del silencio y va, por ejemplo, a una institución, puede ser una comisaría, un juzgado, o habla en su entorno social de lo que le está pasando y se anima a salir de eso, la respuesta puede llegar a ser disciplinadora, porque justamente te fuiste de los márgenes y de los marcos que estaban impuestos en una determinada relación, que no es solo personal, sino que es social. Las mujeres tenemos un rol no solo dentro de las familias y las casas, sino que ese rol es social y de nosotras se esperan determinadas cosas. Estamos empezando a romper eso y eso genera una respuesta violenta. Sí, muchas veces cuesta decirlo, ¿no? Pero también a los hombres nos cuesta entendernos como sujetos opresores de un sistema, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo puede un hombre darse cuenta que está teniendo conductas machistas o misóginas. Por empezar, pensarse en un contexto social. Somos individuos, pero vivimos en esta sociedad. Por eso nosotras desde Ni Una Menos siempre reclamamos por una política pública que para nosotras es central y que
lejos de implementarse, se le están quitando cada vez más recursos, que es la educación sexual integral. Que nos parece, ya tenemos una ley, hace más de 10 años, el año pasado se cumplieron los 10 años de la ley de educación sexual integral, con muy poca implementación. ¿Y por qué hablamos de la educación sexual integral? Porque no solamente es una herramienta para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, sino que es el espacio propicio dentro de las instituciones educativas, desde el jardín de infantes, pasando por la primaria, la secundaria y los niveles terciarios y universitarios, para tener reflexiones sobre este tema. Que si no las estamos teniendo dentro de los hogares y que no las estamos teniendo a nivel comunitario, la escuela es un lugar central para poder ver y discutir estas cosas, pensando lo que está pasando como un problema estructural, ¿sí? No son problemas individuales, esto no tiene que ver con lo privado, lo que pasa puertas adentro de un hogar, sino que tiene que ver con una forma que llevamos adelante como sociedad, y el cambio tiene que ser cultural. Y acá también nos preocupa mucho, por ejemplo, en este momento en que yo estoy acá sentada, otras de mis compañeras del colectivo Ni Una Menos están en el Senado de la Nación, porque también nos preocupa mucho la avanzada punitivista que se está haciendo alrededor de la violencia de género, ¿no? Como que todo se tiene que llevar al punto de más cárcel, y esto se vio muy claramente con el último femicidio que tuvimos que lamentar, que fue el de Micaela García en Entre Ríos, ¿no? Inmediatamente el PRO y, digamos, todos los actores que son punitivistas aprovecharon esto para decir, bueno, el problema es que el violador nunca tendría que haber salido de la cárcel. Sin embargo, nosotras no creemos que el problema sea ese o exclusivamente ese, y entendemos que esto no se soluciona con más penas o con más cárcel. Nosotras necesitamos política pública y recursos. El punitivismo es la salida fácil, que no tiene nada que ver, digamos, con mejorar las situaciones materiales de la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en la Argentina. Ahora bien, vos recién estabas diciendo que el Estado está en cierta forma también retrocediendo en cuanto a políticas de género. Marzo fue un mes de movilizaciones, de muchas movilizaciones. Sin embargo, la única represión se dio en la movilización de las mujeres. ¿Esto fue casualidad o vos creés que es parte precisamente de una problemática y de un contexto ideológico que hace que el disciplinamiento comience ahí? Bueno, tenemos que pensar primero a la organización de mujeres como parte de los colectivos sociales que emergen en la Argentina y que se sientan como un actor opositor a un gobierno que perjudica no solo a las mujeres, sino que está perjudicando a grandes sectores de nuestra sociedad. Nuestra marcha fue la última, ¿no? La que coronó una serie de marchas que se dieron 6, 7 y 8 de marzo. Los ánimos para ese entonces ya estaban caldeados, hubo mucha presencia en las calles y no creemos que haya sido casual que hayan elegido disciplinar a toda la sociedad a través de demostrar lo que podían hacer en nuestra marcha. ¿Porque las creyeron las más débiles? Sí, porque nos creyeron las más débiles, en eso estoy convencida, porque no se animaron a ir a reprimir a los varones de la CGT, sino que fueron contra cuerpos de mujeres que no estaban haciendo nada. Y esto es también algo que hay que señalar, lo que hubo una represión desmedida, después un armado de causa, y levantaron compañeras que estaban en la parada de colectivo, que estaban comiendo en una pizzería o que estaban simplemente deambulando por la Plaza de Mayo. Algunos dicen que fue producto de las pintadas contra la catedral. La catedral nunca llegó a ser pintada porque había un vallado. Entonces no sé por qué, en qué razones podríamos decir que la catedral fue pintada. Si vemos las imágenes, eran, digamos, un pequeño foco de disturbio, nada que, digamos, que amerite el uso de la fuerza represiva, que fue completamente desmedido y además fuera completamente del marco jurídico y normativo. Recordemos que las pintadas o los disturbios frente a la catedral, porque no hubo, repito, no hubo pintadas, sino que estaba el vallado y nadie nunca cruzó ese vallado, se dieron alrededor de las 8 de la noche y la cacería de mujeres empezó a partir de las 10, 11 de la noche. Entonces hay un marco temporal que nos lleva a dudar de esa hipótesis, y además en el caso de poder haber identificado a alguien que hubiera realizado alguna pintada, hubieran tenido que tener una orden judicial para actuar. La policía solo puede actuar represivamente cuando hay flagrancia, o sea, cuando el hecho se está dando en ese momento. Nada de esto se vio el 8. Y nosotras ya venimos acostumbradas a las represiones. Sorpresivamente empezamos a ser un actor reprimido en Mar del Plata, en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2015, continuamos siendo reprimidas en Rosario, en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2016, y ahora nos encontramos con un 8 de marzo también signado por la represión. Y creemos que sí hay una intencionalidad, y justamente que la intencionalidad es deslegitimar al movimiento de mujeres, porque si nos ponemos a pensar, en este momento el movimiento de mujeres es un actor transversal en esta sociedad, que escapa de lo que podríamos llamar, exacto, de lo que podríamos llamar la grieta.
escapa de esta construcción de la grieta y está construyendo en un sentido mucho más transversal. Pero también lo tenemos que pensar en términos filosóficos y políticos. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente cuando hay una avanzada de la antipolítica, cuando vos tenés actores como bueno, el PRO, el macrismo, que tienen una suerte de abandonar la política, el movimiento de mujeres vuelve y te dice que lo personal es político. Entonces es imposible la despolitización, porque estamos yendo a hablar de lo que pasa en absolutamente todos los lugares e intersticios de nuestra sociedad y que en todos esos lugares tiene que haber un cambio. Entonces me parece que el movimiento de mujeres, desde ese punto de vista, que va a buscar un cambio radical y la politización de absolutamente toda la vida, la pública, la privada, es un actor opositor muy fuerte e importante, aun cuando nos niegan esa relevancia. También te quería preguntar, porque hiciste referencia al Encuentro Nacional de Mujeres. Yo casualmente estaba en Mar del Plata en el 2015, en ese momento. También ocurrió en Rosario y te llevo al año anterior en Salta, creo que fue también. Siempre hay represión en esos lugares y la idea es incluso victimizar a los que instan a que eso pase o que buscan. Recordamos al que estaba con la bandera papal el otro día, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sí, siempre hay focos de provocación y también lo que hay que entender en ese contexto es que el movimiento de mujeres no es un movimiento orgánico, sino que es muy plural y que digamos, no hay una conducción orgánica. Entonces es algo que se manifiesta en la calle y bueno. ¿Y cómo hacen para ser tan organizadas sin ser orgánicas? Bueno, es una excelente pregunta. De cara al último proceso que tuvimos, pero que es algo que venimos dando en todos los procesos, el último fue el del armado del 8 de marzo, que fue una de las movilizaciones. Y eso también es interesante, cada vez crece más el número de mujeres y de personas que se sienten convocadas por estas consignas y que van a las marchas. El último proceso, que fue el del 8 de marzo, constó con un proceso asambleario que duró alrededor de 2 meses, en los cuales todos los viernes nos juntábamos en diferentes puntos del país a organizar lo que fue finalmente esta marcha. Yo creo que el éxito que estamos teniendo y la posibilidad de organizarnos es que justamente tenemos un objetivo en común que va por encima de facciones partidarias, de pertenencias políticas. Existen, por supuesto, existen y están ahí. Pero, digamos, esas contradicciones se superan porque nos estamos jugando en este momento la vida y la libertad y eso lo tenemos muy en claro. Entonces seguimos adelante y vamos sorteando estos obstáculos y vamos construyendo una política y una formación de política que es diferente. Y esto fue también muy notorio en relación con lo que está pasando en los sindicatos, ¿no? De cara al 8 de marzo nosotras planteábamos un paro. En primer lugar, entendiendo que todas las mujeres son trabajadoras, no solo las trabajadoras formales, porque el trabajo doméstico es trabajo. Criar hijos, alimentar una familia, el cuidado, es trabajo que no es remunerado y no es reconocido en nuestra sociedad, pero sin embargo, si las mujeres no hiciéramos ese trabajo, la sociedad no podría seguir adelante. Y esto era lo que queríamos visibilizar. Los gremios se enojaron mucho con nosotras en un primer momento porque era como, bueno, ¿quiénes se creen ustedes, el movimiento de mujeres o ni una menos para llevar adelante un paro, ¿no? Esto es una potestad propia de los gremios. Sin embargo, nos parece que fue muy interesante lo que pasó en las bases. En este momento y a partir de esta experiencia vemos que se están constituyendo en diferentes espacios gremiales lugares, comisiones de género, espacios de mujeres, secretarías de mujeres, que empiezan a empujar esta discusión y a obligar desde las bases a que estos temas sean tenidos en cuenta. Y esto es importante. No se tienen que olvidar los dirigentes gremiales, los dirigentes políticos, que las mujeres representamos el 50% de esta sociedad. En la Argentina, de hecho, un poquito más, somos el 51%. Y que no se puede construir más políticas sin nosotras. Nosotras ya estamos conscientes de eso. Es hora de que ellos se pongan este tema en agenda. Porque lamentablemente para la vieja estructura, pero favorablemente para las mujeres, las organizaciones sociales o partidos políticos que no incorporen esto van a ser arrasados por el agua. Somos el 50% de la población y ya no toleramos más estas violaciones de derecho constantes que tenemos que sufrir en nuestras vidas. Gracias por haber venido. A ustedes.